Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Año 1968, el año más trágico para el turismo carretera. En la historia del turismo carretera nunca hubo tantas muertes entre pilotos y acompañantes como en aquel año de 1968. La Vuelta de Balcarce Lobería fue el momento más trágico de un año signado por las pérdidas. El turismo carretera sufría la muerte de 125 protagonistas entre pilotos, 72, y acompañantes, 53, a raíz de diferentes tipos de accidente. Casi un 70% de aquellos fallecimientos trágicos se dieron en los primeros 30 años de existencia de la categoría. Sin embargo, el año más luctuoso del turismo carretera no ocurría en aquellas 3 décadas, sino en el año 1968, cuando 9 TCistas perdían la vida. La temporada comenzaba el 10 de marzo en el Autódromo de Buenos Aires, pero el 23 de enero se había conocido la noticia de la muerte de Jorge Mateo, acompañante de Juan Carlos Perkins. El acompañante de Johnny estaba internado desde el 19 de noviembre del año 1967. Los hechos de aquellos desgraciados sucesos, relatados por el acompañante de Norberto Polinori, esto decía: nos tocó el 5, nadie quería ese número. Muchos se habían matado con aquel número. Sexto largaba Jorge Ternengo, el que al llegar a la bajada a la tierra estaba pegadito a nosotros. ¿Cómo lo había logrado tan rápido? La viuda de Meunier, que bajaba la bandera antes de los 10 segundos reglamentarios entre la partida de cada coche. Le dije al negro, no lo dejes bajar a la tierra primero para evitarnos problemas. Y él hizo lo contrario. En la tierra siempre fuimos entre la polvareda de Ternengo y no lo podíamos pasar. En las curvas lo encimábamos, andábamos jugados para alcanzar la punta. En la tercera vuelta íbamos tercero y se dio vuelta el viento. Lo teníamos de cola y la tierra quedaba encajonada en el camino. No se veía absolutamente nada. El punto de referencia que había tomado eran 3 molinos. Al pasar el último, a los 2 minutos, teníamos que doblar a la derecha. Yo los venía mirando, marchábamos a 180 kilómetros por hora. De repente, sentí un golpe. El auto empezó a derrapar, hizo un trompo y no sabíamos qué pasaba. Pegué con la cabeza contra el tablero. Habíamos chocado el auto de Andrés Melino, que circulaba despacio al borde del camino, que era muy angosto. Al parar, quedando el auto en sentido contrario a la carrera, el negro me grita: «¡Dale, bajate!». Y lo quedé mirando. «¿Qué pasó?», le pregunté. «Dispará, bajate», insistió. Bajé del auto y me quedé parado al lado. No se veía ni a 1 metro. Me acordé que detrás nuestro, muy cerca, venía Gastón Perkins. Le grité: «Negro, guarda atrás, nunca lo voy a olvidar». Terminé la frase y sentí un golpe. Vi que algo voló. No sabía qué era. Entonces crucé el alambrado sin sacarme el casco y me metí 50 metros dentro del campo. Podía pasar cualquier cosa en el lugar. Cuando se disipaba la tierra fui a ver lo ocurrido. Creí que el negro había cruzado para el otro campo. Observé en esa dirección y no lo vi. Miré para atrás y ahí sí lo divisé boca abajo en el camino. «Está vivo», pensé. Fui corriendo, lo di vuelta y enseguida me di cuenta que ya había fallecido. Seguía diciendo J. Galván, sin nada que hacer por el negro después de haber recibido inadmisibles insultos y desafíos de pelea por parte del acompañante de Melino, me saqué la remera e hice seña a los autos que se acercaban al lugar para que pasaran con cuidado. Entre otros, pasaba Luis Di Palma, que recogía a Gastón Perkins, piloto que atropelló, cegado por la tierra, a Norberto Polinori y a Zurita con heridas leves. Al acercarse a una considerable velocidad, Juan Carlos, Johnny Perkins, hermano de Gastón, me saluda, esquiva el auto nuestro, pero se lleva por delante la rueda que se nos había salido en el choque con Melino. No pudo tener el auto y volcaba.
Su acompañante falleció y él recibió un golpe muy fuerte que lo dejó afectado físicamente para el resto de su vida. Ahora nos vamos, también en ese 1968, a la carrera número 451, Balcarce-Lobería, aquel 28 de abril de 1968. La Vuelta de Balcarce-Lobería, realizada el 28 de abril, era la carrera que más vidas se cobraba entre pilotos, 2 y acompañantes 3 en la historia del turismo carretera. Superaba a la Buenos Aires-Caracas, donde morían 3. El impacto fue tan duro que el turismo carretera debió dejar de correr en ruta. El domingo más trágico para el turismo carretera. En esta competencia hubo que lamentar las muertes de Jorge Kisling, Segundo Taraborelli y sus respectivos acompañantes, Enrique Quique Duplán y Santiago Bonavento. Ellos perdían la vida junto a otras personas del público en 2 accidentes como producto del mal estado del piso del circuito. El ingeniero Rafael Sierra decía: no se puede correr con autos de 1968 sobre caminos de 1940. Jorge Kisling, hermano de Guillermo, debutaba aquel día en el turismo carretera. Lo hacía con un Torino del equipo de Jorge Cupeiro y con Enrique Quique Duplana, habitual acompañante del gallego. Un problema mecánico, se hablaba de una punta de eje, hizo que el auto volcara. Al parecer caía nafta sobre el escape y eso provocaba que ambos pilotos murieran calcinados. Sobre la ruta 226, otro accidente, el Torino 380W de Taraborelli y Bonavento se despista y se estrella contra un camión estacionado sobre la banquina. Los ocupantes mueren de forma instantánea y otros 13 espectadores mueren, resultando heridos otras 13 personas. Después de esta competencia, el turismo carretera solo se corría en autódromos hasta terminar el campeonato, a excepción de la carrera de Allen, que presentaba un excelente circuito para aquella ocasión. Pero no todo terminaba allí. Había otro accidente en la Vuelta de Balcarce-Lobería, que tenía como protagonistas a Plinio Abel Roseto y Luis Gargiulo. Un toque entre las ruedas de los autos derivaba en el vuelco de ambos coches que terminaban en un campo lindero. Rubén Barra, acompañante del primer presidente de la CTC, moría el 30 de abril, 2 días después, en un sanatorio de Mar del Plata. Los tremendos accidentes que dejaban el saldo de 7 muertos y más de 25 heridos. Pero había más muertes todavía en aquel año 1968. En las pruebas también se producían estas muertes. Aunque el turismo carretera se recluía en los autódromos luego del cimbronazo que resultó para la categoría La Vuelta de Balcarce-Lobería, no pudo evitar que ocurriesen más tragedias. El 16 de junio de aquel año, Juan Jiménez se mataba mientras probaba su Valiant en el autódromo de General Roca en Río Negro. También Carlos Masramón, que había debutado en el turismo carretera en aquella misma temporada, y su acompañante Juan Blanco perdían la vida el 18 de septiembre de 1968. Estaban probando su Torino cerca del aeropuerto cordobés de Pajas Blancas, cuando Masramón perdía el control del coche. La Liebre 1 chocaba contra una columna y se incendiaba. Ambos quedaban atrapados y perecían entre las llamas. Año 1968, el año más trágico para el turismo carretera.